Buenos días, estimados estudiantes de segundo de secundaria. En el curso de Historia del Perú vamos a ver cómo se organizó el virreinato, pero en las actividades de la agricultura y los obrajes, específicamente. Vamos a comenzar. La agricultura en el virreinato comienza con la llegada de los españoles. ¿En qué año más o menos llegaron y comenzaron a desarrollar la agricultura? En los siglos XVI y XVII, o sea, 1545 hacia adelante. Una vez que los españoles llegan, invaden el Perú y lo transforman en el virreinato, la actividad agrícola jugó un papel importante. No el más importante, pero sí importante. Era la actividad número 2 dentro de todas las actividades económicas que había. ¿Por qué? La agricultura le permitía al español poder consumir los productos que en su país de origen, España, consumía. ¿Por qué ocupa el puesto número 2 o puesto número 3? ¿Y por qué no era la actividad más importante en el virreinato? Porque la actividad más importante era la minería. ¿La agricultura era importante? Sí, porque sin alimento no puedes extraer nada. Sin fuerzas no puedes hacer nada. Por eso la agricultura se le dio importancia, pero no tanta. Sabíamos que es importante cosechar, porque si no, no hay alimentos. Pero no era importante, no era tan importante. ¿Qué tipo de productos se cosechaban en el virreinato? Que no eran oriundos, por ejemplo, del Perú o del Tahuantinsuyo. La caña de azúcar, la vid, el olivo. Por lo tanto, se va a aprovechar mucho la costa. El lugar idóneo para cosechar no era la región andina ni la región amazónica. Los españoles se van a dar cuenta que la mejor zona para cosechar los productos, ya sea productos del extranjero, de su país o nacionales, va a ser la región costeña. Así que van a aparecer las haciendas, tanto al norte como al sur. ¿Cómo se va a distribuir las tierras? ¿Qué parte le toca para los nobles, para el pueblo, para los mestizos? ¿Qué parte? Miren, las tierras que estaban destinadas para el rey, para el Estado, eran llamadas las tierras realengas. Tierras solo de uso para las máximas autoridades. Por otro lado tenemos a las haciendas. En las haciendas van a tener como jefes o dueños a los españoles, o sea, a los chapetones o a los peninsulares. Estos españoles con mucho dinero van a ser dueños de haciendas en la costa y van a tener muchos trabajadores que van a labrar, van a producir la tierra. Depende de tu estatus social y de tu posición económica. Van a haber criollos, van a haber españoles, van a haber mestizos que van a ser dueños de pequeños territorios. Por lo general los mestizos eran dueños de pequeñas propiedades. Los criollos y los españoles eran dueños de medianas y grandes propiedades. Las mejores propiedades lo ocupaban o lo tenían los españoles, los chapetones. ¿La población indígena tenía propiedad? Sí, pero eran pequeñas parcelas, pequeños espacios de tierra, donde los indígenas podían explotar. Pero, acá viene el pero, los indígenas sabían que debían tributar para el virreinato, para la corona, para los nobles. Por lo tanto, los indígenas, una porción de lo que producía su tierra, tenían que destinarlo para este fin, y lo que restaba para el consumo de su familia. Las haciendas concentraban a mucha mano de obra, a muchos indígenas. Si no fuera por la mano de obra, por las técnicas
agrícola que conocían los pobladores, no hubiera sido tan próspero las cosechas en la costa. ¿Qué tipo de técnica se utilizó? ¿Qué tipo de técnica se utilizó en la agricultura en el virreinato? Por ejemplo, fue de tipo extensiva. ¿Ok? ¿Qué significa una agricultura de tipo extensiva? Que van a aprovechar la lluvia y en la costa no siempre va a llover. Por este motivo, por ser una agricultura de tipo extensiva, no va a llegar la suficiente cantidad de productos agrícolas a toda la sociedad. No va a llegar. Ciertos productos van a escasear y se va a tener que esperar mucho tiempo para aprovechar de esos productos. Y como había falta de productos, ¿qué ocurrió entonces? Comenzó a utilizarse nuevas técnicas para la agricultura, en el cual se va a aprovechar mejor el agua. Y se van a traer animales de España para que puedan trabajar la tierra y para poder consumir su carne, su leche. Por ejemplo, ¿qué van a traer de España? ¿Qué productos van a traer de España? El trigo, la cebada, el vid, el olivo, la caña de azúcar, el tomate y diversas frutas y verduras que en el Perú no existían. Y por la parte de la ganadería, de los animales, ¿qué tipo de animales van a traer? Que no existían, por si acaso. En el Perú, estos animales no existían, no son oriundos del Perú. Van a traer ganado vacuno, o sea, vacas y toros. Van a traer ganado ovino, o sea, ovejas y carneros. Van a traer caballos. Van a traer ganado caprino, o sea, cabras. Y van a traer ganado porcino, cerdo y burros, por ejemplo, animales de carga, de tiro. ¿Va a haber producto nacional? Claro que sí va a haber. Por ejemplo, la papa y el maíz se desarrolla muy bien en la región andina y también en la costa. Pero los españoles más aprovechaban las características del suelo de la costa que de la región andina. También consumían productos andinos, pero más uso se le va a dar en la costa. Van a tener que cambiar su técnica de agricultura, su técnica de riego, para que puedan aprovechar al máximo estos productos. Por este motivo, los españoles van a explotar a los indígenas. Ya hemos visto en una clase pasada con la mita minera. Ahora va a haber otro tipo de mita, que es la mita obrajera. Obrajera. ¿Qué significa? Que los españoles van a explotar a la población indígena y los van a enviar a lugares, ¿ya?, para que trabajen la tela, o sea, para que creen hilos hechos de lana, de algodón y de cabuya. La población indígena va a tener que crear hilos y luego crear madejas y con esas madejas crear ropa. Los obrajes van a ser lugares donde se va a crear vestimenta, se van a lavar los hilos, se van a crear los hilos y luego se le va a llevar a una madeja, que es el lugar donde resecciona el hilo ya lavado y curtido o teñido. Y luego con esta madeja voy a comenzar a crear vestimenta. Por eso la mita obrajera era importante, ya que ahí se creaba la vestimenta. No es la única, porque también van a haber otro tipo de mitas. Por ejemplo, la mita agrícola. El nombre lo dice, van a trabajar en la tierra. ¿Cómo se van a llamar estos señores que trabajan en la tierra? Los mitayos. ¿Ok? Los mitayos. O también conocido como yanacones, los que trabajan en la tierra. Otro tipo de mita es la mita de plaza. Los que trabajan en la mita de plaza no van a cosechar, no van a crear ropa, no van a extraer oro. ¿Ellos qué hacen entonces si no hacen nada de eso? Ellos se dedican a crear templos, a crear municipios, a trabajar pavimentando, o sea, creando carreteras, caminos. Todo lo que tenga que ver con construcción, ellos lo hacen. Todo lo relacionado a construcción, ellos lo hacen.
En lo que es la industria que se desarrolla en el virreinato, no es una industria que tenga como fin exportar, no. Cuando nos referimos a la industria es a la industria textil, o sea, la producción utilizando la lana, el algodón. Por ejemplo, en el virreinato del Perú había mucho proteccionismo. Por este motivo se mandó a crear productos nacionales, utilizando el algodón, utilizando la lana. Habían 3 lugares dentro de los obrajes, o sea, el obraje es el lugar donde se crea ropa, donde se van a crear los hilos. Van a haber 3 tipos de obrajes y se van a diferenciar de acuerdo a su tamaño. Por ejemplo, tenemos a los chorrillos. Cuando habían 6 telares en un lugar, se le llamaba chorrillos. O sea, de 6 a menos, se le decía que era un chorrillo. Un chorrillo es un lugar donde hay 6 telares. ¿Qué son los telares? Son máquinas que te permiten crear vestimenta. Se le llamaba medios cuando los telares eran de 6 a 12. Aquí ya iba creciendo. Y se le llamaba enteros cuando los telares eran de 12 a más. O sea, mayor producción de vestimenta, mayor producción textil. Otras formas de explotar al indígena va a ser la mita de faltriquera. Por ejemplo, yo soy un indígena que acumulé riqueza, ¿ya? Pero yo no quiero trabajar en las minas, o creando pistas, o creando templos, o trabajando en el campo. No, no, no. Yo no quiero eso. Pero como yo tengo dinero, ¿qué hago? Le pago al español para no hacer ese trabajo. Y de esta forma te librabas de trabajar. Lo que le importaba al español no era que trabajes o no. Lo que le interesaba al español era que le pagaras. Claro que tienes que trabajar. Pero si tú no quieres trabajar, tienes que pagar. Y si tú pagabas, no trabajabas. Así que habían indígenas que tenían dinero. No eran muchos, pero sí los había. Y estos indígenas, para salvarse del trabajo, pagaban. Otra forma de explotación son los mingados. Por ejemplo, un indígena trabajaba en las minas o ya había cumplido su cuota de trabajo al año y ya había trabajado en las minas. Pero había otro indígena que no quería trabajar en las minas, que los desgastaba mucho, se cansaba mucho. Entonces el mingado le decía, está bien, tú no quieres trabajar, yo voy a trabajar por ti, pero tú me tienes que pagar. Me tienes que pagar más de lo que te pide. ¿Ok? Si el indígena tenía el dinero para pagarle, le decía, está bien, ya, yo te voy a pagar, pero tú trabajas por mí. Si los dos estaban de acuerdo, trabajaba por él. Otro tipo de explotación son los pongos, donde los indígenas van a trabajar como sirvientes para los españoles, en sus haciendas, en sus casas. Y otro van a ser los michis o los aguatires. ¿Quiénes son los michis? Son sirvientes, pero no son sirvientes mayores, sino que son sirvientes niños. Estos niños indígenas van a trabajar en la casa de un español, limpiando, haciendo pedidos, y también van a trabajar para las autoridades españolas. Por ejemplo, para los curacas, en los cabildos, en general. Son como pequeños, son ayudantes, y son ayudantes niños. El huarache también es otro tipo de explotación. En este caso eran indígenas que trabajaban en la mita minera, pero doble turno. ¿Le pagaban? Sí le pagaban, muy poco, pero le pagaban. No tenía descanso, trabajaban doble turno, prácticamente los estaban condenando a la muerte. Los que trabajaban bajo la forma de huarache vivían poco tiempo, ya que el indígena no soportaba el ritmo, el cansancio extremo que genera cargar
minerales en la espalda y morían en poco tiempo. Era un castigo muy cruel. Y luego tenemos la otra forma de explotar que se llama el yanaconaje. ¿Qué significa? Que los indígenas van a trabajar por toda su vida cosechando la tierra. Por toda su vida. Los yanaconas. O sea, el yanacona como el guarachaque son las formas más extremas de castigo. Pero el guarachaque es más extremo que el yanaconaje. El yanacona va a trabajar para un español de por vida, pero no va a trabajar al punto de morir, mientras que el guarachaque va a trabajar doble turno, sin descanso, y su futuro va a ser una muerte muy rápida y a corto tiempo. Todo eso es respecto a la agricultura y a los obrajes y las formas como explotaban a la población indígena los españoles. Muy bien, esto sería todo, nos vemos, cuídense, hasta la siguiente.